Y bueno, vamos a pasar al segundo punto gramatical de este curso, que sería el género y el número. Y de nuevo ocurre como en español. En italiano los sustantivos comunes pueden ser o masculinos o femeninos y evidentemente singulares o plurales. Vamos a empezar con los sustantivos singulares, ¿vale? Que acaben en o. Eso quiere decir que son masculinos y la forma plural de ese sustantivo masculino sería en i. Es decir, os dejo algunos ejemplos. Il diccionario. El diccionario en español, pues para decir los diccionarios diríamos i diccionari. Como veis, diccionario acaba la forma singular en o y el sustantivo plural en i. Lo mismo ocurre con los demás ejemplos. El libro acaba en o, o los libros y libri en i. Y de nuevo, cuando son sustantivos que requieren otro, como hemos visto en los ejemplos anteriores de artículos, es igual. Aquí solo estamos hablando del género del sustantivo. Siempre en singular acaba en o, en el plural en i, cuando son masculinos, ¿vale? Pasamos ahora sí a los sustantivos singulares, sin embargo, no cuando acaban en o, sino cuando acaban en a. Esto quiere decir que son femeninos y la forma plural acaba en e. Si os acordáis de lo que hemos visto anteriormente con los artículos, es igual. El artículo era la y el singular y el plural, perdón, era le. Pues en realidad en el sustantivo es igual. Sustantivo singular femenino, finestra, acabado en a, y finestre, acabado en e. La ventana y las ventanas. Lo mismo ocurre con los demás ejemplos, la porta, la puerta, le porte, las puertas, ¿vale? Pasamos al tercer caso, cuando son los sustantivos acabados en e, que también nos lo podemos encontrar. ¿Qué ocurre aquí? Pues que tenemos ambas combinaciones. Puede ser un sustantivo masculino o femenino. El único problema, entre comillas, digamos que hay, es que no hay una regla específica que podamos aprendernos de memoria, que podamos aprendernos de memoria para distinguir si el sustantivo es masculino o femenino, sino simplemente es con la práctica, ya que ya os digo, no hay nada específico que lo rija, ¿vale? Es cierto que la forma plural es como en el caso anterior, que acaba en i. Vemos un ejemplo, en el primer lugar, de palabras masculinas que acaban en e, il padre, il pesce, il dolce. En plural serían i padri, acabado en i, como vemos aquí, i pesci, i dolci, i fiori. Y ejemplos de palabras que acaban en i, que serían en este caso femeninas, la madre, le matri, siempre acabado en i también, la llave, le chiavi, las llaves. Como hemos dicho, me reitero, no hay manera de estudiarnos, simplemente tú con la práctica pues iré familiarizando y iréis viendo que hay palabras que acaban en i que son femeninas y otras masculinas. La podemos distinguir por el artículo y evidentemente el contexto de la oración en sí, ¿vale? Para acabar, es cierto que hay algunas excepciones, no todas las palabras que acaban en a singular son femeninas y no todas las que acaban en o singular son masculinas. Hay excepciones como en español, ocurre lo mismo en italiano. Os he puesto algunos ejemplos, sería la moto, como veis, moto es una palabra singular que acaba en o, ya podríamos decir en masculina. No, en este caso es femenina, sería la moto, le moto. E incluso en el mismo sustantivo, en singular y en plural, acaban igual, acaban en o. En español sí tendríamos esa diferenciación de la moto y las motos. Lo mismo ocurre con palabras como el tema, y temi, el tema, los temas, en este caso es lo contrario, acaba en a, pero es masculina. La palabra leco, leco, misma forma para formar singular y plural. L'ala, le ali, el ala, las alas, la crisi, le crisi, de nuevo, misma forma para singular y plural, en este caso es femenina, la crisis, las crisis, el re y re, el rey, los reyes. También es cierto que hay sustantivos invariables, normalmente son de origen extranjero, es decir, esos extranjerismos que vimos en el primer bloque, cuando vienen de idiomas como el alemán, el francés o el inglés, y que en italiano es cierto que se usan mucho esos extranjerismos en el día a día, ¿no? El film, la película, las películas, el toast, y toast, la tostada, las tostadas, el robot, el weekend. Esta es muy curiosa porque ellos no dicen fines, se pueden decir fines de semana, pero normalmente usan el weekend, la palabra inglesa. Y weekend también para plural. El tapis roulant, o el bistrot, francés, ¿no? El bistrot. Como dice aquí, cuidado, mucha atención, porque al cambiar los sustantivos de singular
a plural, tenemos que acordarnos de también cambiar el artículo que lo acompaña, porque como hemos visto anteriormente, tiene que haber esa concordancia entre artículo y sustantivo común, ¿vale? Os dejo el tercer ejercicio de este bloque, como dice aquí, clasifica i sustantivi in base al genere e al numero. Clasifica estos sustantivos según el género y el número. Scrivi se il sustantivo es maschile singolare, maschile plurale, femminile singolare o femminile plurale. Es decir, os dejo una lista de sustantivos comunes y tenéis que decidir si es, en primer lugar, masculino o femenino, y en segundo lugar, si es el número, si es singular o si es plural. ¿Vale? Y evidentemente no os pongo los artículos, sino que tenéis que intentar averiguarlo a través de estas reglas que acabamos de ver hace un par de minutos, ¿vale?